Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza y este es un nuevo video para el proyecto Psicoterapia y Bienestar. El día de hoy es 23 de diciembre del año 2020. Acabo de tener un proceso mejor dicho, acabo de tener una sesión de psicoterapia y pues me doy el tiempo para grabar este nuevo video. Estamos muy cerca de Nochebuena y Navidad, a 2 días o uno, depende en qué te quieras enfocar. Y bueno, el video del día de hoy se va a llamar ¿Es posible tener una vida plena si fui diagnosticado con un trastorno mental? Así se va a llamar, ¿ok? Y bueno, son varias las ideas que tengo, no las organicé a diferencia de los videos anteriores, así que sobre la marcha lo voy a ir diciendo. Una de las cosas que notamos es que las personas tardan mucho tiempo en asistir al psicólogo, a la psicóloga o al psiquiatra, ¿sí? A mí me ha tocado ver o escuchar casos de personas que tardaron 15 o 20 años en llegar a tratamiento con un psicólogo o con un psiquiatra, ¿sí? Entonces, si tardaste 15 o 20 años en recibir atención psicológica, estamos hablando de una persona, por ejemplo, alguien que tuvo trastorno obsesivo compulsivo y bueno, va a empezar su tratamiento 20 años después de que inició. Es importante recordarte que desde un punto de vista psicológico, un trastorno mental no es algo que esté dentro de la persona, no es que el trastorno de ansiedad social esté dentro de mí o el trastorno obsesivo compulsivo esté dentro de mí, ¿sí? No, nosotros conceptualizamos, de hecho el término trastorno ni siquiera se utiliza de una manera habitual. Lo estoy utilizando aquí porque normalmente son las etiquetas que se dan, pero lo podemos conceptualizar como problemas conductuales o problemas psicológicos y listo. Pero bueno, eh, podemos hablar que son un conjunto, ¿no? Son un conjunto de comportamientos que la persona tiene, ¿sí? El trastorno mental no está dentro de la persona, sino los comportamientos que las personas tienen son los que le generan dificultades en su vida, ¿ok? Es la persona dentro de una situación, no el trastorno dentro de la persona, ¿sí? Entonces, si lo pudiéramos expresar de una manera sencilla, es la persona se encuentra en una situación compleja y utiliza comportamientos problemáticos de regulación emocional y eso hace que su vida se vaya deteriorando cada día más, ¿ok? Entonces, el trastorno mental no está dentro de la persona, sino es la forma en que la persona interactúa con el ambiente lo que genera las dificultades, pero no es algo que esté adentro de, ¿sí? Es algo que está sucediendo afuera. Y si bien es cierto que puede haber pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos asociados a determinado cuadro clínico, no es eso, ¿sí?, lo que genera que la persona haga esos comportamientos, ¿ok? Ahora, a lo que quiero llegar es esto. Si es posible que una persona que ha sido diagnosticada con un trastorno mental puede tener una vida plena. Y la respuesta es por supuesto que sí. Por supuesto que puede tener una vida plena. ¿Qué va a ser una vida plena? Pues una vida plena, como su nombre lo indica, hay plenitud. Y plenitud no necesariamente significa alegría, paz, armonía, quietud, sacralidad, beatitud, que es maravilloso y por supuesto que se puede lograr eso, sino que también hay tristeza, dolor, miedo, ansiedad, frustración, ¿sí? Es una vida plena, donde están esas emociones que son parte de la historia de la vida de una persona, ¿ok? Otra forma de decirlo, también una vida plena es cuando una persona está de manera constante acercándose a las cosas que son importantes en su vida. Personas, aficiones, intereses, pasatiempos, trabajo, anhelos, deseos, sueños, ¿no? Cuando la persona está en contacto frecuente con las cosas que ama, haciendo las cosas que ama, moviéndose hacia lo que es importante en su vida,
construyendo una vida valiosa, significativa, importante, lo que la persona desea. Eso es una vida plena, ¿ok? Donde pasas más tiempo con las cosas que amas, que deseas, que anhelas, que una vida donde estás evitando o alejándote de las cosas que son importantes, independientemente de las emociones que experimentes. Entonces, una vida plena sería eso. Me acerco a las cosas que son importantes en mi vida de manera constante, de manera frecuente, ¿sí? A las cosas que amo, que me interesan, que me importan, y voy construyendo una vida valiosa, ¿sí? Eso es una vida plena, independientemente de las emociones que pueda experimentar. Pueden ser alegría, felicidad, o tristeza, o miedo, o ansiedad, pero me estoy moviendo constantemente hacia las cosas que son importantes. Dice la gente de BT, una vida que valga la pena ser vivida, ¿sí? Donde las personas que más amas en tu vida, las cosas que más amas, tus intereses, tus aficiones, están presentes y te mueves hacia eso y te puedes sentir satisfecho con lo que estás haciendo en tu vida, independientemente que en algunas ocasiones experimentes emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos que probablemente no quisieras tener, pero aún así te mueves, ¿ok? Entonces, es posible que una persona con un trastorno mental, que ha sido diagnosticada con un trastorno mental, pueda tener una vida plena. Por supuesto que sí, claro que es posible, sí se puede hacer. Entonces te preguntarás, ¿y por qué las personas que han sido diagnosticadas con trastornos mentales, en muchas ocasiones su vida no parece ser muy plena? De hecho, parece una vida deteriorada, donde no está en contacto frecuente con las cosas que ama, donde constantemente se aleja de las personas y las cosas que son importantes en su vida, donde va perdiendo cosas, amistades, familia, amigos, propiedades, ¿no? Dependiendo de la problemática que la persona tenga. Y efectivamente, normalmente cuando llegan las personas a sesión, ¿no? Alguien que llega con trastorno de estrés postraumático, con trastorno obsesivo compulsivo, con trastorno de depresión mayor, por trastorno de conducta alimentaria, solo por mencionar algunos, cuando llegan a sesión, normalmente si llegan a sesión con el psicólogo o con la psicóloga, es porque es muy probable que haya cosas en su vida que no están funcionando como ellos quisieran, que están perdiendo cosas, que su vida cada vez se va deteriorando más y más, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, es muy probable, ¿sí?, que estas personas utilicen comportamientos problemáticos de regulación emocional para intentar regular sus emociones. Ahí existen cientos de ejemplos de comportamientos problemáticos. Cortarse, vomitar, consumir drogas, alcohol, ansiolíticos, golpear la pared, arrancarse el cabello, no comer, no dormir, dormir demasiado, quemarse, cortarse. Realmente existen tantos comportamientos problemáticos como personas en el mundo. O sea que hay una infinidad. ¿Y cuándo va a ser un comportamiento problemático? Cuando eso que la persona haga interfiere con la vida que quiere vivir, ¿sí? Cuando lo está alejando de las cosas que aman en su vida. Entonces, en muchas ocasiones, los seres humanos en general, no solamente las personas que han sido diagnosticadas, hacemos cosas para evitar sentir dolor, para evitar tener pensamientos, para escapar del dolor, ¿sí? Y algunas personas lo hacemos de manera adaptativa. Yo me siento triste, por ejemplo, y me voy a correr, me siento solo y me pongo a meditar o me pongo a leer y no pasa nada, pero puede ser que otra persona se siente triste, se siente sola y se corta o vomita o inhala cocaína o consume alcohol o se agarra a golpes con las personas, ¿no? Esos comportamientos seguramente le van a generar problemas en su vida. Es un ejemplo, nada más son ejemplos, ¿ok? Entonces, como ya lo comentaba antes también, precisamente son los comportamientos que las personas realizamos, ¿sí?, lo que van a hacer posible que las etiquetas diagnósticas existan, ¿sí?
no al revés. A veces se piensa que, por ejemplo, una persona tiene trastorno de estrés postraumático y tiene la etiqueta de trastorno de estrés postraumático. Y algunas personas piensan y dicen, es que yo tengo estrés postraumático y como tengo estrés postraumático, esa es la razón por la que me quedo encerrado en mi casa. Sí, porque tengo estrés postraumático. Lo ponen como la causa del trastorno y no es así. Fueron, como ya lo había comentado antes, variables genéticas, biológicas, interpersonales, sociales, cognitivas, conductuales, sociales. La interrelación de todas esas variables las que dio la posibilidad de que la etiqueta diagnóstica existiera, pero solamente es una etiqueta. Un trastorno mental solamente es una etiqueta, realmente no es algo que exista como tal, ¿ok? Ahora, precisamente las conductas de escape y de evitación y de seguridad que la persona realiza en presencia de personas, situaciones, estímulos, objetos, pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos, todas esas conductas de evitación, de escape, de seguridad, cuando se hacen de manera gradual, de manera sistemática y se automatizan, es probable que esos comportamientos sean esos comportamientos los que den origen a que esa etiqueta diagnóstica se pueda cumplir, porque tú hiciste esos determinados comportamientos durante un prolongado tiempo, es que existe la posibilidad que esa etiqueta se cumpla, no al revés. No es, ya tengo la etiqueta y a partir de que tengo la etiqueta empiezo a hacer esos comportamientos, ¿ok? No es así, no funciona de esa forma. Yo hago cosas, hago comportamientos, evito, escapo durante un tiempo determinado y esa evitación y ese escape es lo que va a hacer posible que una etiqueta diagnóstica pueda quedar, ¿ok? Pueda quedar y decir, él tiene trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Pero no es el trastorno de estrés postraumático, o sea, la etiqueta la que hace que yo haga eso, ¿sí? Es un juego de palabras donde está lo que te estoy diciendo yo, que es la visión de psicología, y en algunas ocasiones podría ser la visión de psiquiatría, lo de, es que usted tiene estrés postraumático y por eso hace eso. No necesariamente funciona de esa forma. Entonces, a lo que quiero llegar es, sí es posible que una persona diagnosticada con un trastorno mental pueda tener una vida plena, siempre y cuando la persona aprenda las estrategias de afrontamiento adecuadas, ¿ok? Esas estrategias de afrontamiento adecuadas las va a aprender en sesión, en psicoterapia, ¿sí? Porque con los psiquiatras es poco probable que las aprendan porque normalmente no hacen psicoterapia y solamente dan medicamentos. Entonces, lo va a aprender en sesiones de psicoterapia. La terapia psicológica consiste en enseñarle a las personas estrategias, técnicas, procedimientos que aprendan, que practiquen y que con esas estrategias puedan solucionar los problemas en los que se encuentran. En muchas ocasiones, cuando se llega a desarrollar un trastorno mental, mejor dicho, desarrollar la etiqueta de un trastorno mental, es porque la persona intenta soluciones en su vida para escapar o evitar ciertos pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos o recuerdos, y cada vez que intenta escapar o evitar de eso falla, y cada vez que falla va perdiendo cosas que son importantes en su vida. Entonces, cuando tú empiezas a perder cosas, familia, amigos, trabajo, pareja, cualidades, aficiones, intereses, cuando te empiezas a desconectar de todo lo que amas, cuando te empiezas a alejar de las cosas que son importantes en tu vida, eso va a generar un efecto en ti, por supuesto, ¿no? Entonces, si una persona que ha sido diagnosticada con un trastorno mental empieza a ir a psicoterapia, lo que va a suceder es que va a aprender estrategias de afrontamiento, de regulación emocional adecuadas, ¿sí? Y que con esas técnicas y procedimientos que haga, pueda aprender a moverse a las cosas que son importantes en su vida. Es algo que la terapia de aceptación y compromiso lo explica bastante bien, ¿sí? Entonces también me gustaría comentarte que existen trastornos mentales que son temporales, ¿sí? Y algunos trastornos mentales que pudieran llegar a ser permanentes, tal vez, posiblemente,
Cada caso es diferente, cada caso se tiene que hacer un análisis exhaustivo de las condiciones clínicas de la persona. Estoy hablando de manera general, ¿ok? Entonces, pues los trastornos mentales que pueden ser temporales, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, si es por una cuestión de aprendizaje, una cuestión psicógena, que no sea por una cuestión médica, es muy probable que cuando las circunstancias de la vida de la persona cambien, esta situación depresiva en la que está también cambie, ¿no? Normalmente la depresión es un trastorno que es temporal, dura un periodo de tiempo, y cuando las circunstancias de la persona cambien, cuando la persona empieza a hacer cosas diferentes, es muy probable que cambien. Puede ser mediante un tratamiento especializado como activación conductual en psicoterapia, o simplemente las circunstancias de su vida que cambien y ese cambio haga que todo empiece de nuevo otra vez. Aunque bueno, también podemos encontrar a personas que pueden tardar muchos años en una situación depresiva porque no están recibiendo el tratamiento psicológico, psiquiátrico adecuado, porque sus circunstancias de vida no cambian, ¿ok? Pero aquí te estoy manejando el trastorno depresivo mayor como algo temporal, algo que va a cambiar, ¿sí? De manera natural puede ser que cambie cuando las circunstancias, el contexto de la vida de la persona cambie. Es probable que esa etiqueta también cambie, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo aquí como un trastorno temporal. Sin embargo, existen otros trastornos que pudieran durar muchos años. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, algunas personas se presenta y deja de estar, y a otras personas dura durante muchos años. El trastorno límite de personalidad, por ejemplo, que es un trastorno caracterizado por un problema de desregulación emocional severo. El trastorno bipolar, la esquizofrenia, ¿sí? Son trastornos mentales realmente complejos para su atención clínica, tanto para los psicólogos como para los psiquiatras, como para la persona que se encuentra en esa situación, como para los familiares, para el contexto social. Son realmente complejos y en algunas ocasiones su duración es bastante prolongada, ¿sí? Entonces, vaya, algunos trastornos, por ejemplo el trastorno de depresión mayor, el trastorno de estrés postraumático, si no son tratados por un especialista, ya sea psicólogo o psiquiatra, existe la posibilidad de que puedan durar muchos años, ¿ok? Pero es por el no tratamiento, ¿sí? Una vez que se le da el tratamiento adecuado, cuando la persona aprende a convivir con las diferentes sintomatologías que presenta, puede tener una vida plena. Entonces es posible que una persona tenía el diagnóstico de trastorno de depresión mayor, o sea que cumplía con los criterios, está en un proceso de psicoterapia y después del proceso de psicoterapia ese diagnóstico ya no está. Entonces digamos que la persona ya no está en depresión y tiene una vida plena, ¿ok? Ahora, vamos a imaginar el caso de una persona con trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Y que a esta persona las obsesiones y las compulsiones le van a durar durante muchos años, inclusive durante el tratamiento, con tratamiento. Entonces, hay trastornos mentales que tú puedes tratar, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, después de un buen tratamiento, cuando la persona ya deja de evitar los estímulos temidos, ¿sí? Cuando empieza a moverse a lo que es importante, pues en algún momento la persona cumplía con el diagnóstico y después de la sesión de psicoterapia, del tratamiento, proceso terapéutico, la persona ya no cumple con los criterios del trastorno de estrés postraumático. De una manera sencilla, cuando inició su tratamiento tenía el diagnóstico de estrés postraumático y después de terminar su tratamiento, su proceso terapéutico, dejó de tener el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, ¿ok? Entonces, en este tipo de casos, si la persona recibe un buen tratamiento con un buen terapeuta, puede tener una vida plena, inclusive cuando todavía tiene la etiqueta diagnóstica. ¿Por qué? Porque se empieza a mover hacia las cosas que son importantes en su vida. Entonces, digamos que hay trastornos
que los vamos a tratar, ¿sí? Los vamos a tratar, se le va a dar un tratamiento adecuado y ese trastorno, esa etiqueta diagnóstica va a dejar de estar. Sin embargo, existen otros trastornos donde es difícil que la etiqueta deje de estar, como el caso de la esquizofrenia, del trastorno bipolar, del trastorno límite de personalidad. Es probable que esas etiquetas duren durante muchos años en la vida de la persona. Y en este tipo de casos, ¿no?, donde sabemos que tal vez la etiqueta no se va a quitar, sino que va a continuar, este tipo de personas pueden aprender, pueden tener una vida plena. Por supuesto que pueden tener una vida plena. ¿Alguien con trastorno límite de personalidad puede tener una vida plena? Claro que sí. El eslogan de la terapia dialéctica conductual, que es especialista en este tipo de tratamientos, dice: construir una vida valiosa y significativa que valga la pena ser vivida, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo, sí. Probablemente van a tener más dificultades que alguien que no tenga el trastorno, en el sentido de que, pues, la forma en la que se van a relacionar con sus emociones, sensaciones, impulsos y recuerdos va a ser diferente. Pero si esta persona va a terapia psicológica con un buen especialista, y tiene una red de apoyo importante, ¿no?, es muy probable que, aún cumpliendo los criterios de trastorno límite de personalidad, esta persona pueda tener una vida valiosa, una vida significativa, una vida que valga la pena ser vivida. Y con todas las cosas que aprende en terapia, puede hacerlo. Por supuesto que puede hacerlo. Alguien con trastorno bipolar también podría hacerlo. Alguien con esquizofrenia también podría hacerlo. Aunque, claro, siempre y cuando haya un buen tratamiento, tanto psicológico como farmacológico, ¿no? Y que haya un contexto social que apoye a esa persona. Pero sí es posible. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Existen casos en los que las personas pueden tener esa etiqueta diagnóstica durante muchos años, pero el hecho que yo tenga ciertas obsesiones, ciertos pensamientos, eso no me impide vivir mi vida. Si yo aprendí a observar mis obsesiones, a relacionarme con mis obsesiones de una manera distinta a la habitual, a ya no hacer las compulsiones, ya sean motoras o rituales cognitivos, y todo eso lo va a aprender la persona en psicoterapia. Entonces, normalmente las personas, cuando llegan a psicoterapia y tienen la etiqueta diagnóstica, me gustaría que quede claro eso, es una etiqueta diagnóstica la que tienen, no es el trastorno mental, no es algo que la persona tenga dentro de ella, no tengo el trastorno depresivo mayor dentro de mí, no. Hago conductas que son depresivas, me relaciono con mi ambiente de manera depresiva, pero no está dentro de mí, y es probable que tenga pensamientos negativos acerca de mí, es probable que me sienta triste o sin ganas, ¿ok?, que es parte de la sintomatología del trastorno, pero eso no impide que yo tenga una vida plena. Es a lo que quiero llegar. Son más de 200 trastornos mentales en el DSM-5, ahí vienen los signos y los síntomas, pero que yo tenga recuerdos, que yo tenga impulsos, que yo tenga emociones que quisiera no pensar o sentir, si yo aprendo a relacionarme de una manera adecuada, de una manera adaptativa, de una manera funcional, siendo consciente acerca de lo que es importante en mi vida, qué es lo que quiero lograr en mi vida, cómo me muevo hacia eso, eso no impide, ¿okay?, esos pensamientos, esas emociones, esas sensaciones, esos impulsos, esos recuerdos, esos temores, no me impiden tener la vida que yo quiero tener si aprendo a relacionarme con ellos. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que con un tratamiento psicológico desaparezcan todos esos obstáculos psicológicos, o puede ser que no desaparezcan y que yo aprenda a convivir con todos ellos, ¿ok? Normalmente la gente, cuando va a terapia psicológica, lo que quiere es quitarse la ansiedad, el miedo, la tristeza, los pensamientos negativos, ¿ok? En algunas ocasiones, con el tratamiento terapéutico sí se va a lograr hacer, sí se va a cambiar eso,
y en otras ocasiones tal vez no se pueda hacer eso, pero la persona puede aprender a convivir con esos eventos privados y tener una vida valiosa, importante, significativa, que valga la pena ser vivida. Entonces, ¿es posible que una persona con un trastorno mental tenga una vida plena? Sí, sí es posible, siempre y cuando sepa cómo relacionarse con sus pensamientos, con sus emociones, con sus sensaciones, con sus impulsos, con sus recuerdos, que sepa qué es lo importante en su vida, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, y sobre todo que tenga los recursos de afrontamiento, las técnicas, las estrategias para utilizarlas y moverse hacia lo que es importante en su vida. Y ahí es donde la terapia psicológica entra, donde el terapeuta va a diseñar una formulación de caso en la cual va a evaluar cuáles son las variables que se van a modificar. Y ahí vamos a empezar el aprendizaje en entrenamiento en habilidades terapéuticas, ¿sí? En adquirir habilidades y cambiar la vida que la persona cambie su vida y logre lo que quiere. Entonces, definitivamente sí es posible. Si tú fuiste diagnosticado con un trastorno mental, solamente es eso, es un diagnóstico, no es algo que esté dentro de ti, no es algo que te defina, no es algo que explique absolutamente nada de lo que haces o de lo que quieres hacer en tu vida. Solamente es una etiqueta, tú le puedes dar un valor o puedes no dársela, eso es algo personal que tú vas a hacer, pero yo te puedo decir que independientemente de con qué trastorno mental hayas sido diagnosticado o diagnosticada, puedes cambiar tu vida, puedes tener una vida significativa, valiosa, importante, acercándote a las cosas que amas, a lo que es importante para ti, moviéndote hacia el tipo de persona que quieres ser, hacia el tipo de vida que quieres vivir, hacia tus objetivos vitales, hacia tus valores, a desarrollar las cualidades que tú tengas, independientemente si tienes pensamientos, emociones, signos o síntomas que no quisieras tener. Puedes hacerlo, puedes tener una vida plena con ellos o sin ellos, ¿sí? Y puedes cambiar tu vida definitivamente. Lo he visto muchas personas cambiar su vida y tú también lo puedes hacer. Entonces, bueno, espero que este video te haya servido y definitivamente puedes tener la vida que deseas, que anhelas, claro, con el entrenamiento adecuado, con tu esfuerzo adecuado. Normalmente las cosas que son importantes en la vida no son sencillas de lograr, pero eso no significa que sean imposibles. Entonces, espero que este video te haya servido. Hay muchísima esperanza, hay muchas cosas que puedes aprender y cambiar en tu vida, independientemente de la etiqueta diagnóstica que tengas. Entonces, si estás viendo esto y fuiste diagnosticado con algún trastorno mental, pues bueno, yo puedo ser tu terapeuta, yo te puedo ayudar a lograr tus objetivos vitales. Espero que este video te haya ayudado. Si tienes alguna duda, coméntala, y creo que de mi parte sería todo. Y bueno, te comparto mi sitio web www.psicoterapiaybienestar.org. Ahí vas a encontrar toda la información acerca de mi perfil profesional, y de mi parte sería todo. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.